Universidad Nacional Autónoma de México, FE Zaragoza, carrera Ingeniería Química. En este apartado les voy a presentar cómo hacer un simulador y un problema de balance de materia, así también cómo plantearlo y resolverlo. Para comenzar, vamos a leer el problema. Se desea obtener alcohol puro como producto de una mezcla alcohol-agua mediante una destilación, agregando benceno a la solución de alimentación para formar un azeótropo benceno-agua, cuyo punto de ebullición es menor que el azeótropo alcohol-agua. Se requiere producir 1000 kilogramos por hora de alcohol etílico puro, destilando una mezcla que contiene 60% de agua y 40% de alcohol. Si la composición del destilado, 75% benceno, 24% agua y el resto de alcohol, ¿cuánto benceno debe de agregarse a la columna? Bueno, aquí por ejemplo, ya tenemos que en la corriente 1 se le va a introducir etanol y agua y en la corriente 2 benceno, para que nos salga en la corriente 3 etanol, agua y benceno y en la corriente 4 etanol puro. Entonces el balance general va a estar dado por el flujo másico en la corriente 1 más el flujo másico en la corriente 2 igual al flujo másico en la corriente 3 más el flujo másico en la corriente 4. El balance por componentes, por ejemplo en el etanol, solamente entra en la corriente 1 y nos va a dar la igualdad de la corriente 3 y corriente 4, ya que de aquí también se obtiene el etanol. Entonces quedaría flujo másico en la corriente 1 por la fracción másica del etanol en la corriente 1 va a ser igual al flujo másico en la corriente 3 por la fracción másica del etanol en la corriente 3 más el flujo másico de la corriente 4 por la fracción másica del etanol en la corriente 4. En el agua solamente entra por la corriente 1 y sale por la corriente 3. Es por esto que se pone flujo másico de la corriente 1 por la fracción másica del agua, igual al flujo másico 3 por la fracción másica del agua en la corriente 3. Para el benceno sucede lo mismo, ya que nada más entra en la corriente 2 y sale en la corriente 3. Bueno, para continuar vamos a abrir nuestro programa Excel, el cual ya lo tengo un poco adelantado. Mi equipo de destilado lo hice por medio de formas. Tengo la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3 y la corriente 4. También podemos observar que tengo el balance general y el balance por componentes. Ahora vamos a proporcionar los datos que se nos dieron en el problema, que es aquí la fracción másica del etanol en esta corriente es de 0.4 y la del agua es de 0.6. Ahora vamos a ingresar los datos de la corriente 2, que nada más tenemos la fracción másica del benceno. Como solamente este componente entra en esta corriente, se da como dato 1. Ahora en la corriente 3 podemos observar que la fracción másica del etanol es de 0.01, la del agua 0.24 y la del benceno 0.75. Ahora ingresamos los datos en la corriente 4. Aquí nada más tenemos el flujo másico de esta corriente, que es 1000, y la fracción másica del etanol. Como es etanol puro, solamente es un componente que se obtiene, entonces la fracción másica de este es 1. Ahora, por medio del balance por componentes, nos podemos dar cuenta que podemos despejar el flujo másico 1 del agua y el flujo másico 2 del benceno, para así poder sustituirlos después en el balance general. Ponemos los despejes. Aquí podemos observar que M1 es igual a M3 por la fracción másica del agua en la corriente 3 entre la fracción másica del agua en la corriente 1. En el flujo másico 2 va a ser lo mismo, ya que nada más entra en la corriente 2 y sale en la corriente 3. Como tenemos las fracciones mágicas de estos componentes, ponemos nada más el igual a la fracción mágica del agua en la corriente 3 entre la fracción mágica del agua en la corriente 1. Y así tenemos que el flujo mágico de 1 es igual al flujo mágico de 3 por el resultado. Igual sucede con el flujo mágico 2, que es igual a flujo mágico 3 por la división de estas fracciones mágicas. Así lo obtenemos. Y ahora estos despejes los vamos a sustituir en el balance general, como aparecen a continuación. El balance general está dado por el flujo másico de 1 más el flujo másico de 2, que es igual al flujo másico de 3
más el flujo másico de 4, pero ya se conoce, entonces solamente sustituimos el número que es 1000. Tenemos el despeje 1 y el despeje 2. Ahora sustituimos en el balance general. M3 por punto 4 más M3 por punto 75 es igual a M3 más 1000. Ahora sumamos el punto 4 más el punto 75 y nos daría 1.15 del flujo másico 3 igual al flujo másico 3 más 1000. Después ese pasa restando y tenemos 1.15 menos 1 igual a 1000. Tenemos 0.15 flujo másico 3 igual a 1000 y aquí lo tenemos bien sustituido. M3 es igual a 1000 entre 0.15. Ahora vamos al programa Excel y veremos cómo ponerlo. Abrimos paréntesis, ponemos el flujo másico 4 que es 1000 entre, abrimos paréntesis, tenemos los resultados de punto 4 más punto 75 menos 1 como lo recuerdan para que nos dé el punto 15. Entonces así solamente obtenemos el flujo másico 3. Ahora ya que tenemos este dato podemos sustituirlo en nuestros despejes para así obtener el flujo másico en la corriente 1 y en la corriente 2. Aquí vemos, ponemos igual al flujo másico en la corriente 3 por el punto 4 que tenemos de este lado y así obtenemos el flujo másico en la corriente 1. El flujo másico en la corriente 2 ponemos igual, abrimos paréntesis, seleccionamos la celda del flujo másico 3 por punto 75 y así nos da el resultado del flujo másico 2. Bueno, aquí como podemos ver ya resolvimos nuestras incógnitas, que es el flujo másico en la corriente 1, en la corriente 2 y en la corriente 3. Pero ahora vamos a hacer una pequeña comprobación para saber si nuestros datos realmente son correctos. Aquí vamos a ocupar el balance del etanol, ya que es el que nos ocupó. Aquí nos dice que el flujo másico de la corriente 1 por la fracción másica del etanol en la corriente 1, vamos a ponerla en esta celda. Ponemos igual, buscamos el flujo másico de la corriente 1 por la fracción másica del etanol en esta corriente, nos va a dar este resultado. Y ahora en esta celda vamos a ingresar nuestros siguientes datos, que el balance nos dice que va a ser igual al flujo másico de 3 por la fracción másica del etanol en la corriente 3. Ponemos los datos por, buscamos la fracción másica del etanol en la corriente 3, se cierra paréntesis, más, como nos los dice el balance, va a ser el flujo másico de 4 por la fracción másica del etanol en la corriente 4. Entonces buscamos las celdas, que sería el flujo másico 4 por la fracción másica del etanol en la corriente 4, y como podemos observar nos dan los mismos resultados. Entonces nuestros datos están correctos. Ahora, para finalizar, vamos a trabajar con una tabla en la cual nos facilitará los datos. Aquí, por ejemplo, vamos a ingresar los flujos máxicos de cada una de las corrientes. Ponemos igual y buscamos la celda donde está el flujo máxico en la corriente 1. Así continuamos con la corriente 2, que va a ser igual al flujo máxico de la corriente 2. En la corriente 3 buscamos la celda que contenga este dato del flujo másico 3 y en la corriente 4, que sería 1000. Ponemos igual y buscamos la celda correcta. En el etanol, aquí pondríamos las fracciones másicas de cada uno de los componentes en cada corriente. Aquí ponemos igual y buscamos en la corriente 1 la fracción másica del etanol. Así continuamos con las fracciones másicas del etanol que se encuentren en cada una de las corrientes, al igual que el agua y el benceno. Aquí, como podemos ver, podemos cambiar el dato de 1000 a 500 y automáticamente nos cambia todos los datos, ¿verdad? La comprobación
los flujos básicos en cada uno de los datos y en nuestra tabla cambia considerablemente los flujos. Bueno, eso sería todo. Espero que este simulador sea muy útil para ustedes.